Las personas no son adversas a los bajos precios, pero a los altos precios sí. Entonces, ustedes lo saben de su propia experiencia. Alcen la mano. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a pagar $29.95 por una extracción o $49.95 por una cirugía cuádruple de bypass? Jamás pagarían esos precios, ¿verdad? Porque dirían, híjole, pues yo creo que ese doctor está medio mal con la calidad de su servicio. Y un último ejemplo sobre la falacia de los precios, necesitamos solamente ver a American Express. Hace muchos años, cuando American Express decidió entrar a su negocio de tarjetas de crédito de prestigio, solamente vio la compañía que había tenido la posición número 1 por miles de años, que era Diners Club, y sencillamente incrementaron su tasa anual en $2 sobre el de Diners, y el resto, como ellos dicen, es historia. Las marcas se convierten en la segunda clave de por qué las personas compran su producto y sus servicios. Las marcas cambian la percepción de las personas sobre ustedes, y ahora les voy a ofrecer uno de los consejos mayores que puedo ofrecer en una presentación de 1 hora, y esto es que se lleven una mirada muy buena al nombre de su compañía, al nombre de sus productos. Nuestra sociedad está tan bombardeada con información que si el nombre de su compañía o de su producto es más largo de 10 letras y 3 sílabas, no se va a recordar. Nuestra sociedad está forzando a las compañías a que cambien sus nombres a 10 letras nada más y no más de 3 sílabas. Nosotros vemos compañías como Minnesota Mining and Manufacturing, y ahora le llamamos 3M. Vemos una compañía como General Mills y le llamamos la gran G. Harley Davidson ya es Harley, y el empaque es la tercera razón por la cual las personas van a comprar sus servicios o sus productos. Y ahora tienen que preguntarse a sí mismos, ¿cuál es mi empaque? ¿Qué estoy presentándole al mundo? Por cierto, las mujeres en el público tal vez lo sepan. Yo siempre utilizo lo que yo llamo la regla del 1 en 6. 0 de 6 personas se quejan de su producto o de su servicio por el precio, pues tal vez su precio sea demasiado bajo. Si 2 de 6 personas se quejan de su producto o de su servicio y de su precio, tal vez estén demasiado elevados. Pero si 1 de 6 personas se quejan, tal vez el precio sea exactamente el correcto. ¿Cómo podemos crear una relación extraordinaria con los clientes? Lo que yo he aprendido con mi trabajo y en 5 compañías diferentes es que hay 2 calidades que las personas quieren experimentar, y si ustedes pueden instilar estas calidades en sus productos y en sus prospectos, van a ver cómo es. Simplemente la palabra importancia. Yo quiero sentirme importante, yo quiero sentir que mi trabajo es importante para la compañía. ¿Ustedes cómo pueden instilar un sentimiento de importancia en la gente? Ninguna otra situación del servicio del cliente tiene un mayor impacto en la satisfacción del cliente que la bienvenida. Los primeros 3 segundos, así que ahora ustedes tendrán que preguntarse ustedes mismos cuáles son mis primeros 3 segundos. ¿Cómo contesto el teléfono? ¿Cómo suena mi correo de voz? Si estoy viajando y pongo una contestadora en mi correo electrónico, ¿cómo lo escuchan las personas? Los primeros 3 segundos. Así que sean como Arch y perfeccionen su bienvenida. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder crear afinidad con alguien
que va a llegar a mi puerta y va a escuchar mi punto de ventas para esto. No pueden profundizar lo suficiente antes de que esa persona llegue a su público. Ustedes necesitan averiguar en dónde crecieron, a dónde fueron a la preparatoria, fueron a la universidad. Ustedes pueden abrir la conversación diciéndoles, pues yo entiendo que tu hijo juega soccer, ¿no? Eso sé, o fútbol, como ustedes le dicen en México. Y de pronto la conversación empieza y ustedes ya tienen afinidad con esa persona. No son armas, gérmenes o gemas lo que logra la diferencia entre el rico y el pobre. No. No son tampoco el acceso de los recursos naturales, a la educación, las fuentes de poder o cualquier cosa que ustedes hayan leído o que crean que es cierta. En este mundo, lo óptimo es lo mejor. La próxima vez que ustedes lleguen a un problema, no tomen el camino de peor resistencia, porque el que no tiene obstáculos nunca los lleva a ningún lado. Tomen el que está cerca del acantilado, el que no tiene los fantasmas, porque yo les puedo prometer esto, que la aceleración del viaje y el orgullo que ustedes sienten cuando terminan este viaje les va a llenar con más orgullo y les va a dar incluso más valor para que ustedes tomen más riesgos